Muy buenas tardes. Esta es nuestra primera sesión del Seminario de Educación en Reflexión del 2024. Mi nombre es Luis Mata, soy académico del INIDE, también me acompaña Patti y en el resto de las sesiones nos acompañará también Patti. En esta ocasión tenemos el gusto de poder contar con la presentación de Jimena Hernández. Ahorita les voy a dar todos el CV completo de la doctora Hernández. Es doctora en educación por el Centro de Educación Internacional de la Universidad de Sussex, en Inglaterra, maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y ¿Qué licenciada en pasó? Economía Ay, por el qué Instituto grosero. Politécnico Nacional en México. Con su Jimena puta pertenece al madre. Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 y entre sus líneas de investigación destaca el estudio de los efectos de la política educativa en el acceso, transición y progresiones educativas, diseño y evaluación de la política educativa, así como economía en educación. Entre 2015 y 2022 ha publicado más de 8 artículos académicos en revistas nacionales e internacionales, 2 libros y 2 en capítulos del libro. Tenemos el gusto también de que forme parte del grupo de investigadores del Instituto del INIDE. Y bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder escuchar su presentación. Para ese propósito, y espero que ahorita ya tenemos todo, se esté escuchando bien, creo que escuché un poco de ruido de fondo, pero bueno, la presentación de Jimena será ¿qué sabemos del sistema de educación dual en educación media superior? Sin más, con el propósito de maximizar el tiempo, daría la palabra a la doctora Hernández. Posterior a ello, tendremos una sesión de sus dos comentaristas y abriremos el foro para comentarios y discusión a propósito de su presentación. Bueno, pues nada, te damos la palabra, Jim. Ya estás habilitada, Jimé, para compartir. Hola, buenas tardes. Me da un gusto enorme verles. Estoy habilitando, perdón, mi alarmita para no pasarme aquí del tiempo. Eh, es un gusto para mí estar esta primera ocasión en el Seminario de Educación en Reflexión y ser también pues eh, digamos que la primera vez que también el doctor Luis Mata encabeza este seminario como académico de tiempo completo en el INIDE. Les agradezco mucho su presencia y voy a comenzar compartiendo mi pantalla para apoyarme de una presentación que tengo aquí preparada para ustedes. Eh, bueno, en esta ocasión les voy a platicar acerca de un proyecto de investigación en el que me encuentro participando. No soy yo únicamente, somos varios investigadores de diversas universidades, pero digamos que en México me he encargado yo de, digamos, de encabezar los esfuerzos en el estudio del sistema de educación dual en educación media superior. Y bueno, les quiero platicar también un poco acerca de, pues, de las motivaciones que tienen los estudiantes de educación media y de los niveles de satisfacción que tienen al concluir este modelo. Y bueno, antes no puedo arrancar sin hablarles un poquito de qué es este modelo, ¿no? Este es un modelo muy interesante que es una adaptación del modelo dual alemán. Se comenzó a... Ahí le puedo pedir a Norma, gracias. Sí, si me apagan el micrófono se me metió mucho sonido. Bueno, comenzó a operar en México como en proyectos piloto aislados a partir del año 2001, pero no es sino hasta el 2015 que ya se instaura como un sistema dentro de la formación de educación media superior en el sistema público. Entonces, este es un modelo que vincula la educación a tiempo, digamos, similar en la empresa y en la escuela. Se ha generado un plan de estudios particular para que se puedan apoyar las escuelas y las empresas en el desarrollo de competencias que van a ser tanto profesionales como genéricas.
Y bueno, se ofrecen los sistemas de educación principalmente que ofrecen educación tecnológica o profesional técnica, ¿no? Eh, Se puede comenzar a estudiar a partir del tercer semestre en educación media superior y como les comentaba, pues se tiene un plan de estudios particular que apoya el aprendizaje de los estudiantes, vinculando empresas afines a la carrera que estudian los estudiantes con empresas que trabajan en esa misma área de estudio. Perdón. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante cuando se incorpora a educación dual? Pues el estudiante sigue inscrito, es un estudiante de educación media superior, aunque pasa a tomar o a estudiar a tiempo completo en la empresa. Y entonces, sigue siendo un estudiante en formación, no se puede considerar como un trabajador en las empresas y accede a estos planes y programas de estudio para formación dual, en el que le permite desarrollar en equivalencia de tiempo su formación en la empresa. Eh, su, Mantiene un sistema de evaluación en el que sigue acreditando sus conocimientos tanto en la escuela como en la empresa y cuando termina su programa de formación puede acceder a realizar una evaluación de acuerdo al Registro Nacional de Estándares de Competencias, en donde puede certificarse, obtener un certificado que va a tener validez en México. Entonces, en términos de los beneficios, para los estudiantes, esto abre la oportunidad de poderse formar en las empresas donde generalmente se tienen equipos más actualizados, donde pueden aplicar lo que han aprendido en los primeros 2 semestres de formación de manera práctica. Acceden también a un instructor o un tutor dentro de las empresas que les va acompañando en su proceso formativo y que además se acompaña en el proceso de capacitación para que accedan a tener mayor experiencia en su área de estudio. Cuentan con un certificado adicional al certificado regular de educación media superior que acredita esa experiencia que desarrollaron en las empresas. Y pues tiene vinculación directa con las empresas, lo cual puede en un momento dado convertirse en una oferta laboral, ¿no? Para las escuelas esto también implica mayor reconocimiento, pues generan vínculos con el sector productivo cuando tienen los pues estudiantes que están participando en las empresas. Se han actualizado también como resultado sus planes y programas de estudio, con lo cual, bueno, ha mejorado también la oferta educativa. Y esto también en el largo plazo pudiera aumentar las tasas de empleabilidad de sus egresados por medio de esta vinculación que se tiene con el sector productivo. También se ha hecho evidente que es posible que en el largo plazo esto pudiera incrementar también la permanencia escolar en educación media superior. Esto porque investigación ha demostrado que los estudiantes, perdón, encuentran un mayor, digamos que, sentido o le encuentran más relevancia al proceso educativo cuando están en contacto con el sector laboral, ¿no? Laborando y desarrollando competencias laborales. Para las empresas también esto evidentemente representa beneficios, ya que puede reducir el costo de reclutamiento de nuevos empleados, porque tienen a estos estudiantes pues ya en proceso de formación. Perdón, me apareció una nota de Zoom. Se puede también reducir el riesgo de emplear a personas que no tienen las capacidades o las competencias laborales necesarias para laborar en determinadas áreas, particularmente en el área de las ingenierías y de las máquinas y herramientas, por cierto. Aumenta la probabilidad de tener personal más
capacitado y pues disminuir la rotación de personal si se mantienen estos estudiantes que ingresan como aprendices a lo largo del tiempo. Y bueno, en términos también de largo plazo, pudiera aumentar la productividad y la calidad de los procesos dentro de las empresas. En términos también de perspectiva, el que estas empresas participen habla de una situación de mayor responsabilidad social, porque están contribuyendo, por un lado, a la formación de los estudiantes, pero también al desarrollo económico y a la mejora de la calidad de vida de los estudiantes que se pueden incorporar, además de que obtienen reconocimiento por parte de la SEP al convertirse en una empresa dual que cumple ciertos criterios de calidad que han sido preestablecidos para que puedan participar. Entonces, bueno, en términos de lo que dice la literatura acerca de los posibles beneficios de participar o de que se tengan este tipo de programas a nivel internacional, Paul Ryan nos dice que hay tres, digamos que beneficios particulares que se pueden obtener a partir de la implementación de estos programas de formación dual en los países a partir de estudios que ha realizado en diversas, digamos que adaptaciones del programa de formación dual en otras economías del mundo. Entonces, por un lado está la parte del aprendizaje situado, ¿no? Que los estudiantes a la hora de estar trabajando en las empresas, pues aprenden a partir de la práctica, ¿no? Entonces no es digamos que un conocimiento aislado, sino que se vuelve más digamos que significativo al momento de poderlo poner en práctica en situaciones reales. Por otro lado, está esta parte de que el contenido de las habilidades y de los conocimientos que desarrollan los estudiantes, pues tienen mayor relevancia y están más actualizados porque los están poniendo en marcha en la empresa, ¿no? O sea, en lo que se necesita, en lo que se implementa en ese momento en la economía. Entonces, esto les sirve para desarrollar competencias laborales que son necesarias y actuales para empresas del ramo en el cual están preparándose o están desarrollándose los estudiantes. Y por último, o sea, digamos que el último eslabón de esta cadena de posibles beneficios es lo que proviene del contacto institucional. O sea, al estar el estudiante trabajando dentro de las empresas, esto puede generar que hagan vínculos, conexiones con los empleadores, no solo de la misma empresa, sino también proveedores que participan o que interactúan con las empresas y que estos contactos les puedan servir para aumentar sus probabilidades de conseguir un empleo, ¿no? O sea, mejores probabilidades de ingreso al mercado laboral. Todo aquí suena, digamos que maravilloso, ¿no? O sea, suena que es un panorama de ganar para todos. Sin embargo, también esta investigación de Ryan ha dado cuenta de que hay ciertas cosas o ciertas condiciones que se tienen que dar para que estos tres beneficios en efecto se materialicen. Por un lado está el asunto de que efectivamente existan oportunidades adecuadas de formación y que haya una interrelación adecuada entre los planes de estudios de la escuela y lo que pasa en las empresas. O sea, si esta interrelación entre la teoría y la práctica en la empresa no se da, entonces no van a poder los estudiantes beneficiarse de este aprendizaje situado y del desarrollo de competencias laborales adecuadas y relevantes. Por otro lado, está también la parte de cómo llegamos a que esto efectivamente desarrolle mayores oportunidades de empleabilidad. Está la parte de que tiene que ser un contexto sectorial, aquí me refiero a la industria, ¿no? Y al contexto macroeconómico adecuado. O sea, es decir, que estas personas que efectivamente tienen desarrolladas las competencias, tienen oportunidades efectivas de ingreso y de desarrollo en el mercado laboral en el que se están formando. Esto además
de un mercado laboral que es no discriminatorio, es decir, que efectivamente cualquier persona tiene las mismas oportunidades de obtener un empleo, ¿no? O sea, no hay discriminación por género, no hay discriminación por raza, no hay barreras de entrada por cuestiones de edad, ¿no? Entonces, bueno, aquí me voy, digamos que aproximando a qué retos podríamos enfrentar en el mercado laboral mexicano para que efectivamente este sistema de educación dual que estamos consolidando en México efectivamente se traduzca en proveer de mejores oportunidades educativas y laborales para los estudiantes. El último punto que me quedó al final es que digamos que el contexto, tanto educativo como laboral, le da la oportunidad a los estudiantes, o sea, en términos de condicionantes, de efectivamente poder decidir si quieren estudiar o si quieren trabajar o si quieren combinar trabajo y estudio, ¿no? Porque una de las posibilidades que este modelo ofrece es justamente esa vinculación que se puede dar entre el mercado laboral y el sector educativo, ¿no? O sea, si esto funcionara, en teoría, pudieran ingresar o continuar formándose a nivel universitario, continuando, o sea, o manteniéndose en el mercado laboral y desarrollando a la par esas competencias laborales eh, que, que desean, ¿no? Bueno, aquí todo este marco, espero que no haya tomado demasiado tiempo, es para plantearles el estudio en el que hemos estado participando, que es un estudio que fue financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social y el Fondo de Investigación de Desafíos Globales. Con esto diseñamos un estudio longitudinal en el que hemos estado dando seguimiento a estudiantes que ingresaron al modelo de formación dual en 2018 y que digamos que pasaron por ese proceso de decisión, de formación y de ingreso al mercado laboral. También realizamos entrevistas con tutores en las escuelas y tutores en las empresas, así como algunos expertos en formación técnica y vocacional en México. Otra parte que se me olvidó mencionarles es que este estudio es comparativo entre la India y México. Entonces, hemos estado trabajando dos equipos en hacer la parte de recolección de información y de análisis de los datos comparables entre estos dos países que están implementando este tipo de formación. Entonces, mucho de lo que les voy a platicar en esta ocasión tiene que ver con la parte de las entrevistas que hemos hecho con 60 estudiantes con una muestra cualitativa en los estados de Coahuila y Estado de México y área metropolitana de la Ciudad de México. Nos enfocamos particularmente en estudiantes del CONALEP. Y a estos 60 estudiantes les hemos estado dando seguimiento en varios momentos a partir de su ingreso al sistema de educación dual, a su culminación y digamos que a su trayectoria después, ¿no? De concluir el programa de formación y la educación media superior. También tenemos una muestra cuantitativa representativa para los CONALEPs de estas dos regiones, con 306 estudiantes, disculpen, y mantenemos una representación igual equitativa de hombres y mujeres y de diferentes carreras también que se ofrecen en el CONALEP, partiendo de las carreras, digamos, que son más demandadas en este subsistema, en estas dos regiones. Con esta recolección de información que les estoy comentando, logramos identificar ciertas diferencias en la operación del sistema de educación dual en ambas entidades. Una de las más grandes diferencias en la operación que identificamos es la existencia de apoyos económicos diferenciados en ambos estados. Por parte de Coahuila tenían los estudiantes en el momento en el que nosotros los
entrevistamos cuando estaban estudiando, tenían un apoyo de 2,700 pesos mensuales, mientras que en el Estado de México el apoyo digamos que se debía a lo que las empresas quisieran apoyarles. Entonces, notamos ahí una diferencia muy importante en, digamos que estos apoyos en forma de becas para los estudiantes. Y un poco también en términos de las distancias que tenían que recorrer los estudiantes para llegar a las empresas, que también encontramos que eso tiene, digamos que relación con alguno de nuestros hallazgos, por eso quería mencionárselos. Entonces, esta información que les proporciono aquí proviene de nuestra encuesta de arranque y queríamos indagar acerca de qué les motivaba a los estudiantes a participar. Con estas dos preguntas, lo que nos dimos cuenta era que los estudiantes principalmente quieren mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y obtener mayores conocimientos. Entonces, quieren desarrollarse mejor en términos laborales, obtener mayores conocimientos, pero también quieren superarse y mejorar las condiciones actuales de vida. No podemos olvidar que los estudiantes que generalmente asisten a los CONALEPs provienen de un estrato socioeconómico entre medio bajo y muy bajo, ¿no? Entonces, esta parte de efectivamente que este programa me sirva de algo está muy presente tanto en los datos cuantitativos como en los datos cualitativos. Esto que les presento aquí tiene que ver con los resultados que identificamos de manera cualitativa. Muchos de los estudiantes lo que nos contaban era que habían decidido entrar porque querían poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Esta parte que nos dice la literatura del aprendizaje situado está muy identificado en las opiniones de o sea, en las experiencias de los estudiantes en términos de para qué sirve, ¿no? El sistema de educación dual. Y hablaban mucho de que querían tener experiencias más, digamos que relevantes, con equipo más actualizado, y que por eso querían ingresar al sistema de educación dual. Muchos también tenían que ver por el desarrollo en su área específica de estudio. Esto en particular para los estudiantes que provienen de estas carreras que pueden ser catalogadas como STEM. El aprendizaje en la empresa se veía como esa oportunidad de efectivamente aprender de manera adecuada, ¿no? Desarrollar lo que me interesa aprender. Había también este asunto de si tengo una beca, pues me van a pagar por aprender, ¿no? Esto se notaba mucho más en Coahuila, donde, como les comenté, tenían mayores apoyos económicos, pero esta parte también de mejorar las condiciones de vida y de movilidad social estaban muy presentes en los comentarios de los estudiantes. La parte de la calidad de la maquinaria que ya les había contado, las cuestiones de certificación, así como un prestigio percibido, aquí sobre todo también en estudiantes de Coahuila, de que ser un estudiante de formación dual es bien visto, ¿no? Por la sociedad, por mi comunidad y que me va a servir para el futuro. En términos de cuáles fueron los detonadores de esta motivación, encontramos dos fuentes principales. Por un lado, las personas que trabajan en las escuelas y que les dan información y que les contaron que para qué sirve el modelo de formación dual, están muy, digamos que identificados como personas clave para su motivación de ingreso, pero también la información que les dan sus pares, ¿no? Información de otros estudiantes de educación dual, que a lo mejor son de generaciones más avanzadas y que les ha ido bien, ¿no? Entonces, digamos que esas son las dos fuentes principales de información. Aún no tenemos, por lo nuevo, digamos, del modelo, padres que les hayan dicho a sus hijos que eso valía la pena, pero sí tenemos padres que
tienen experiencia de hijos de otras, de personas conocidas que recomiendan la participación en el modelo de formación dual. También les preguntamos a los estudiantes acerca de qué querían hacer, ¿no? Cuando concluyeran, o sea, qué aspiraban, qué expectativas tenían. Y con base en nuestros datos cuantitativos, identificamos que el 58% de los estudiantes quiere estudiar educación superior. El 32% aspiraba a combinar trabajo y estudio, o sea, todavía quieren entrar a educación superior, pero lo quieren hacer trabajando, y un 20% restante que aspiraba a integrarse al mercado laboral, es decir, quedarse en la empresa a lo mejor trabajando. Este 20% pues es relativamente muy pequeñito, ¿no? O sea, todos los estudiantes en su mayoría lo que quieren es llegar a la educación superior, y esto se explica porque lo ven como como un asunto de movilidad social, ¿no? O sea, sí hay un asunto muy metido en la cultura mexicana de que de llegar a educación superior te puede cambiar la situación económica de manera importante. Eh, Cuando encuestamos de nuevo a los estudiantes en esta encuesta de seguimiento, nos dimos cuenta que el 60% de esta muestra había cambiado de expectativas. Y lo que pasó, que esto lo explicamos más bien con los resultados de nuestras entrevistas, es que el pasar por la empresa les da mucha mayor información a los estudiantes acerca de su área de estudios, acerca de qué es lo que efectivamente se necesita en las empresas. Entonces, muchos de ellos cambian, digamos, carrera universitaria, ¿no? O sea, yo a lo mejor no quiero estudiar química, como pensaba en un principio, yo me quiero ir al área de tecnología, y tenía mucho que ver con lo que habían aprendido en la empresa, con cuestiones, modelos que habían identificado a seguir en la empresa. Entonces, bueno, aquí con los datos cualitativos les dejo una gráfica de cómo se movieron estos perfiles. Muchos estudiantes también identificaron la posibilidad de emprender, lo cual fue muy interesante. No lo tenían al principio, pero esta parte de a lo mejor yo puedo poner mi propio negocio también surgió a partir de esta participación. Entonces, entre el, me regreso, entre las cosas que podemos aprender de qué pasa con los estudiantes, está esa parte de un mayor conocimiento de su área de estudio, un mayor conocimiento de lo que quieren hacer en un futuro, ¿no? De si efectivamente a eso se quieren dedicar, y mucho mayor conocimiento de qué tan complicado es hacer los planes, ¿no? Que tenían pensados en un inicio. Ahora, en esta encuesta de salida también les preguntamos acerca de su nivel de satisfacción con respecto a la escuela, o sea, a lo que aprendieron en la escuela, a lo que realizaron en la escuela y la empresa. Y algo que identificamos es que si bien en términos generales se encuentran bastante, digamos que satisfechos con lo que pasó en educación dual, la empresa tiene mayores niveles de satisfacción generalmente, ¿no? Y que esta diferencia entre escuelas y empresas son estadísticamente significativas. Otra cosa que identificamos es que a Coahuila le va mejor en términos de satisfacción comparado con Estado de México. Esto nos causó un poco de curiosidad porque Estado de México llevaba más tiempo participando en el modelo de formación dual, ¿no? Entonces nosotros, digamos que esas hipótesis de arranque en que pensábamos que les iba, o sea, que en términos de satisfacción operaba mejor Estado de México, pues no pasó. Otra cosa que identificamos de nuestros resultados de satisfacción fue que los niveles de satisfacción en las empresas son más bajos cuando están en áreas STEM.
Y esto también es muy, digamos que muy interesante, porque nos habla de ciertas dificultades que no voy a indagar, no les voy a platicar mucho aquí porque me tomaría mucho más tiempo, pero tenían, digamos que ciertos retos de participación en las empresas, donde ocupan maquinarias pesadas, donde empresas que son predominantemente dominadas por varones, si se puede decir de alguna manera. Entonces, eso también fue algunos de nuestros hallazgos. Entonces, hablando ya un poco como de qué cuestiones aprendimos nosotros como investigadores, resultado de lo cualitativo y de lo cuantitativo que les he platicado, es que los aprendices reforzaron la idea de que la educación superior es necesaria para tener mejores oportunidades profesionales. O sea, hablaban de que quienes dirigen las compañías son egresados universitarios, tienen título universitario y que si ellos quieren aspirar a desarrollarse dentro de estas empresas, lo necesitan. Nos dio información que esta parte del aprendizaje situado les da información suficiente a los estudiantes como para saber si esa área de estudios es efectivamente para ellos. Tuvimos muchos casos en esta muestra de 60 estudiantes a los que les hemos dado seguimiento con entrevistas, que se dan cuenta que eso que pensaban que era la electrónica no les gustó tanto, ¿no? Y entonces ya saben, digamos, que a qué área pueden dedicarse o quisieran aspirar en términos de educación superior. Otro aprendizaje que también es pues muy importante es que ahora los estudiantes saben lo difícil que es en México combinar trabajo y estudio. Y que no solo tiene que ver con esta parte de yo me administro mi tiempo para poder hacer las dos cosas, sino que la oferta de trabajos de medio tiempo y la oferta educativa para combinar o sea, las dos cosas al mismo tiempo es escasa, ¿no? Por ponerle algún nombre. O sea, no existen muchas oportunidades en estas empresas, incluso en las empresas duales, para que se realice trabajo de medio tiempo. Entonces, esta, digamos, aspiración de lograrlo se ve trunco porque no hay oportunidades tanto laborales como educativas que lo permitan. Otro grupo de resultados tiene que ver con lo que aprendieron del proceso de transición, ¿no? De culminar la educación media superior y ver hacia dónde se van, si hacia el mercado laboral o a la educación superior. Muchos de los estudiantes bueno, ingresaron al modelo de educación dual, como es natural, siendo menores de edad, ¿no? O sea, no tenían los 18 años cumplidos, algunos culminan la formación dual sin tener los 18 años cumplidos, y entonces esta parte de efectivamente poder ser contratados con las empresas resulta bien difícil, ¿no? O sea, es difícil para las empresas contratarles por eso. Se dan cuenta también que la credencial educativa de ser, de haber cursado educación dual, no les abrió tan fácil las puertas como ellos creían que pudiera suceder, ¿no? O sea, que tiene relación con varias cosas, que no solo tiene que ver con el sistema de educación dual en sí mismo, sino con el mercado laboral. Y por último, los aprendices también tomaron conciencia de lo altamente competitivo que es ingresar a la educación superior en el sistema de educación público, ¿no? Estos estudiantes no pueden, o sea, no tienen los recursos para pagar educación privada, necesitan conseguir un lugar en educación superior pública. Y entonces tienen a su alcance, pues, digamos que universidades autónomas, o sea, de estos estados, tienen a la UNAM también como opción, pero muchos de estos estudiantes realizaron examen de admisión y no lograron ingresar.
Entonces, bueno, también es un aspecto para reflexionar, ¿no? En qué medida el sistema de educación dual efectivamente, o la educación media superior pública, está dando las herramientas necesarias para que estos estudiantes puedan realizar sus transiciones de manera exitosa. Entonces, en términos de aprendizaje, de lo que ellos nos contaban, vimos que identificaban en sí mismos competencias laborales, o sea, se daban cuenta de que sí habían aprendido cosas por esta experiencia. También se sentían más maduros y más seguros de sí mismos. Esto es especialmente importante para las estudiantes mujeres, o sea, esta parte de haber ingresado y sentirse muy indefensas, muy inseguras, o sea, de asumirse así al momento de ingreso y de ir pasando las entrevistas y mostrarse mucho más seguras de sí mismas, es algo que ellas mismas te decían, o sea, que era muy visible para nosotros como investigadoras, pero que ellas percibían, ¿no? O sea, que se sentían más seguras de ir a buscar trabajo, en términos de relaciones interpersonales, hay un asunto de maduración bien lindo que sucede en este programa. Otro aprendizaje, no tan positivo, o sea, bueno, cosas que nosotros aprendimos con ellos, es que existen retos bien importantes para las mujeres en su participación, sobre todo en áreas STEM, ¿no? O sea, cuando entran estas empresas de corte muy industrial, hay barreras de los ambientes laborales que hacen que el aprendizaje para ellas, o sea, y el desarrollo de competencias por aprendizaje situado se logre, porque hay ciertas barreras para que puedan realizar todas las actividades que están planeadas. Y por último, una que, bueno, es como muy obvia, pero aquellos estudiantes que están en mayor vulnerabilidad socioeconómica, o sea, que provienen de los estratos socioeconómicos más bajos, que provienen algunos de ellos de familias monoparentales con muchas dificultades, están siempre en una situación muy desfavorable para poder realizar sus transiciones, o sea, ya sea porque tienen que apoyar a la familia y entonces esta decisión de qué es lo que yo efectivamente quiero hacer está muy determinada por lo que necesita mi familia más que por las digamos, preferencias y aspiraciones de ellas y de ellos mismos. Y entonces ya para terminar, espero que no me haya pasado mucho. Luis, todavía no me has hecho... Quedan 9 minutos todavía de lo que hemos voy pensado. súper bien, padrísimo. Entonces, en términos de aprendizajes, lo que nos queda es que el contexto es muy importante, ¿no? Esta parte que les hablaba de cómo funciona el mercado laboral, o sea, el contexto influye mucho en las probabilidades de éxito, evidentemente, del sistema de educación dual, a pesar de lo bien diseñado que pudiera estar, de lo comprometido que pudieran estar los estudiantes, los tutores y las empresas, ¿no? O sea, hay una interconexión entre eso muy importante que afecta las oportunidades que efectivamente se generan para los estudiantes a partir de su participación en la educación dual. Otra reflexión que nos queda es esta necesidad de cómo podemos lograr que la educación dual efectivamente pueda ampliar las oportunidades de todos y de todas, y específicamente de las mujeres en áreas STEM, ¿no? O sea, cómo logramos aminorar esas barreras, esos estereotipos de género que resultan discriminatorios, no solo en el ingreso para las empresas, sino para el aprendizaje que pueden desarrollar las chicas dentro de estas empresas. Y cómo
podemos equiparar las experiencias de aprendizaje, ¿no? Vimos muchas diferencias de acuerdo a qué tan grande, por ejemplo, son las empresas. O sea, hay mucha diversidad en el tipo de las empresas que participan como empresas duales en el sistema y esas diferencias afectan mucho las oportunidades de aprendizaje. Si identificamos, por ejemplo, estoy pensando en este momento en un despacho contable chiquito, donde necesitan personas que vayan a apoyar a elaborar, ¿no? Y entonces el que entra un estudiante de formación dual se convierte en pues mano de obra gratuita, ¿no? ¿Cómo logramos que no se sobreexplote a los estudiantes, que no se abuse, ¿no? De esa situación para que efectivamente todos y todos tengan las mismas oportunidades. Y aquí cierro como con un comercial para invitarlos a leer un poco más sobre este proyecto. Tenemos una página del proyecto en Dual Apprenticeship y tenemos ya algunos artículos publicados. Hoy nos dijeron que nos habían aceptado otro, entonces estamos muy contentos y con esto cerraría yo mi participación y dejo abierta pues la conversación. Pues en principio, muchísimas gracias, Jimena. La presentación fue muy, muy interesante. Tendremos ya algunas preguntas que hacerte, pero antes de ello, nos gustaría dar a tus comentaristas, ahí si me escuchan. Sí. Sí, se fue. Voy a presentarlas muy brevemente para que puedan discutir ahora con amplitud el trabajo de Jimena. Tenemos a Carla Schneider, licenciada en Comunicación Internacional y Traducción de la Universidad de Hildesheim y maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Hamburgo. Desde marzo del 2021 trabaja como asesora técnica en la Cooperación Técnico-Alemania, GATES, por sus siglas en inglés, México. Inició en el proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en México, coordinando una colaboración universitaria México-Alemania para promover el intercambio académico entre médicos forenses de ambos países. Desde octubre de 2022 es asesora técnica en el proyecto Consolidación y Escalonamiento del Sistema de Educación Dual en México. Ha trabajado en proyectos para ampliar la educación dual a instituciones de la administración pública y el sector agropecuario en el país. Actualmente es especialista en temas de monitoreo, evaluación y seguimiento de proyecto. Además, coordina el Grupo Transversal de Cooperación para el Sector Privado. También como comentarista contamos con Patricia Aguilar, diseñadora industrial por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Ha realizado trabajos como especialista en comunicación en empresas internacionales como Valuf de México y Emicorp, bajo un enfoque técnico e intercultural. Desde 2022 trabaja como asesora técnica y comunicadora en el proyecto Consolidación y Escalamiento del Sistema de Educación Dual en México de la Cooperación Técnico-Alemana GATES. En México ha trabajado también en fortalecer la educación dual a través de la comunicación y desarrollo del primer foro de líderes empresariales en educación dual y realizó la implementación de un proyecto de digitalización por medio de lentes de realidad virtual para estudiantes y actores dentro del sistema dual. Bien, sin más, les cedo el espacio para que podamos escuchar sus comentarios a propósito de la presentación de Jimena. Y a continuación daremos espacio para que podamos discutir todos. Muchísimas gracias, Luis. Y antes de lugar, un agradecimiento, ¿no? Por este espacio, para este intercambio y para facilitar precisamente que este diálogo nos permita seguir hablando de la educación y particularmente en este caso de la educación dual. Ahorita, si me permiten darles también un poquito de contexto. Muchas gracias, Jimena. La verdad es que es muy, muy óptimo, muy eficiente y muy claro respecto a cómo funciona el sistema. Y pues para nosotros es un gusto poder estar aquí y poder generar este intercambio con ustedes. Pues bueno, ¿qué hacemos aquí nosotras, no? ¿Qué hace GIZ o por qué la cooperación técnica alemana está involucrada en temas de educación en México, ¿no? Y bueno, no sé si tenga oportunidad de compartir un par de slides, Luis. Sí, sí, claro que sí. Sí, está habilitado. Ya está habilitado. Un minuto y les presento
Mi ventana. Por aquí. No tengo muchas ventanas abiertas. Permítanme. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Ahí. Ya la ¿Se ve podemos ver, bien? nada más falta que la pongas en presentación, pero ya la vemos bien. Listo. Ahí está. Listo. Perfecto. Rápidamente, la verdad es que no queremos hacer un insumo de muchas diapositivas, sino entablar una conversación con ustedes, pero para dar ese contexto, ¿no? Bueno, ¿qué hace GIZ? La cooperación internacional trabaja de parte del brazo alemán que se encarga de trabajar con los países en cooperación internacional al desarrollo sustentable. Actualmente estamos en más de 120 países, casi 20,000 colaboradores, y pues bueno, ha habido proyectos tanto en México como en otros países en temas en materia de energía, cambio climático, buena gobernanza, ciudades en nuestro caso muy particular, es en temas de formación profesional. Ya tenemos trabajando actualmente con la SEP desde 2015, es decir, nosotros apoyamos al gobierno mexicano a fortalecer este sistema con la firme creencia de que se puede desarrollar un sistema 100% sustentable en algún momento, con nuestro apoyo para poder fomentar las herramientas y brindar a luz y a las actores que están participando actualmente en el sistema para fortalecer y consolidar este sistema. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, en la primera fase se trabajó con el gobierno en temas de conocer el sistema. En ese entonces, como decía así, el inicio formal, antes de los pilotos, como mencionaba Jimena, era el modelo, el MMFD, que era el modelo de formación dual, ¿no? En esta primera parte se firma un memorándum en el que ya se hace una transición de que deje de ser un modelo y que se convierte en un sistema. Este sistema, como mencionaba Jimena, está avalado por ustedes, ¿no? Es una educación bivalente que además hoy día se está sustentando también por el acuerdo secretarial que recién se renovó, el 020222, publicado en el Diario de la Federación, que nos permite empezar a anclar temas dentro del país y empezar a consolidarlo como algo ya mucho más sólido y fortalecerlo y escalarlo. Bueno, estas cooperaciones se hacen tanto con el sector privado, con las cámaras, con algunas de las cámaras, al CCE, también como mencionaba Jimena, hay actores muy involucrados dentro del Coparmex, que nos permiten también fortalecer el sistema desde el sector privado, desde las empresas, y por el otro lado, a nivel bachillerato, con las instituciones de carácter público, estamos hablando de CONALEP, de CITES, de GEPIS, de GEPIS. Con estas instituciones trabajamos de la mano para fortalecer el sistema y nuestra fase de este proyecto se encuentra en una tercera edición. En la primera fase, como mencionaba, se empezó a consolidar el sistema, se empezaron a hacer las relaciones que se requerían para que se fortaleciera. En la fase anterior, terminó en junio del año pasado, ya se logró, incluso a pesar de que en esta fase se vivió este tema de la pandemia, se logró un escalamiento del sistema a un mucho más mayor. Es decir, hoy el sistema tiene más de 30,000 estudiantes que han pasado por la educación dual. Estamos hablando de que ya 2,800 empresas, casi 3,000 empresas, se han incorporado al sistema y también se ha capacitado a más de 14,000 personas de todo el mundo. Estamos hablando de tutores, las figuras principales, vinculadores, docentes, también en el tema empresarial, para que este sistema pueda seguir escalando. Entonces, hoy estamos viviendo esta tercera fase en la que buscamos seguir escalando el sistema y como parte de lo que nosotros visualizamos para poder mejorar el sistema es pues que cada fase se ha estado midiendo, ¿no? Es decir, lo que no se puede medir es muy difícil que se pueda mejorar, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, realizamos encuestas de monitoreo también con los estudiantes, con tutores, con profesores, con personas del sector privado, los secretarios, los empresarios que también ya trabajan el modelo con el sistema Vaya.
Y en estas encuestas, cada periodo, digamos, nos vamos dando cuenta de precisamente qué es lo que motiva a los estudiantes y a los estudiantes a trabajar aquí. Y también pues, nos damos cuenta de qué falta mejorar y cómo vamos a ir dando los pasos y las acciones para que siga creciendo el sistema. En ese sentido, me gustaría darle la palabra a Carla para que presente un poquito lo de las encuestas. Y entonces, si quiere, podemos ya entablar una conversación, o si hay alguna duda también, entonces, por favor, indicarnos si las podemos ir atendiendo también en el camino para hacer una conversación un poquito más dinámica. ¿Ahí se alcanza a ver la pantalla? Sí, sí, la vemos. Gracias, Pati. Pues, Pues, gracias, adelante, Carla. como ya lo mencionó Patricia, desde la fase anterior, no, si quieres, quédate en esa. Desde la fase anterior llevamos a cabo encuestas anuales, o sea, ya van 3 encuestas que realizamos para justo poder visualizar el progreso de la satisfacción de los diferentes actores involucrados en el sistema. Entonces, ¿cuáles son estos grupos de actores? Primero tenemos las empresas, después los planteles, y aquí son planteles de los 4 subsistemas que forman parte del sistema, que son los CONALEPS, los CITE, DGTI y DGTI-CM, y también nos enfocados en el grupo de estudiantes y las personas egresadas de la educación dual. También, o sea, esas encuestas las hacemos no solo para poder visualizar el progreso de la satisfacción, sino también para poder medir y reportar el éxito de nuestras propias acciones y todas las actividades que hace la SEP, la SEMS, ¿no? Porque estas encuestas las hacemos por encargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Y nos da una visión de dónde están nuestras áreas de oportunidad, dónde a lo mejor todavía estamos quedando cortos en cuestiones de calidad y entonces enfocar nuestros esfuerzos justo en esas áreas. Y como son encuestas anónimas, pues obtenemos retroalimentación bastante detallada y sobre todo de esos 2 grupos de egresados, egresadas y estudiantes, una retroalimentación bastante honesta, porque pues ellos no tienen nada que perder y entonces sí, nos dicen las cosas como son, ¿no? Y pues aquí en esta lámina se puede ver que durante los últimos 3 años sí hemos tenido un crecimiento en la participación. El único grupo que siempre nos cuesta capturar son los egresados. De hecho, en el ejercicio del año pasado fue la menor participación de egresados y egresadas. Y ahí hemos detectado pues ese problema que no hay un monitoreo por parte de los subsistemas o por parte de las SEMS de qué están haciendo los egresados una vez que salen, ¿no? de los planteles. Entonces, ese es el grupo más difícil para nosotros capturar, aunque pues es el de los más interesantes, ¿no? Porque de ahí nos podemos dar cuenta de por ejemplo, si hay una buena empleabilidad después de haber pasado por la educación dual. Que es importante mencionar de estos números, no representan obviamente la totalidad de las personas que participan en el sistema. O sea, el año pasado llegamos a 834 empresas, pero si lo comparamos con el número de las empresas que estaban en ese momento, la encuesta del año pasado se realizó en marzo del 2023. Justo ahora estamos en esa fase de preparar la encuesta de este año, entonces esos son los números más actuales que tenemos. Pero entonces esos 834 empresas solo representan el 47% de las empresas que en este momento estaban participando dentro del sistema. Igual, lo mismo con los egresados, que ya mencioné, es un grupo difícil para nosotros llegar hacia ellos. Representa a un grupo aún menor, porque ahí nada más podemos llegar a un 5%, porque en esas fechas que se realizó la encuesta, pues participaron un poco más de 1,000 egresados y egresadas, pero en este momento ya había casi 20,000 egresados y egresadas. Entonces, ese es uno de los retos que enfrentamos y pues estamos tratando de llegar a más personas, pero pues tampoco no podemos obligar, ¿no? a los actores de que nos responden esas encuestas. Y bueno, lo interesante que nos hemos dado cuenta durante esos 3 ejercicios que ya hemos realizado es que
si vemos las motivaciones, coincide mucho con lo que ya mencionó Jimena. Por ejemplo, en la motivación de los estudiantes y también de los egresados y egresadas, es en su gran mayoría, con casi un 80% de las respuestas, nos dicen que ellos quieren aprender más de sus carreras en la práctica y mejorar sus competencias profesionales. O sea, eso es la respuesta que más nos dice, ¿no? Que esa es su motivación principal. Y después vienen con 5 o 6% casi iguales respuestas como porque me lo recomendaron en la escuela, porque mis amigos también entraron, porque quería estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero sí nos damos cuenta que la motivación principal es porque quieren aprender en la práctica, quieren tener, o sea, ese conocimiento práctico de para qué lo estoy aprendiendo, ¿no? Y si nos enfocamos en las empresas, en el 40% nos dice que ellos buscan tener técnicos, técnicas calificados y calificadas. Y en segundo lugar queda eso, es una de las ventajas que también mencionó Jimena en su presentación, la responsabilidad social empresarial, que nos llama mucho la atención, porque tal vez en otros países, como por ejemplo en Alemania, esa no es una motivación para las empresas de participar. O sea, para las empresas ven más ese beneficio de mejorar la calidad de su personal, de mejorar su productividad, de ahorrarse los gastos de reclutamiento. O sea, todos esos otros beneficios que también ya mencionó Jimena en su presentación, son los que le dan mucho más valor a las empresas de querer participar. Y aquí, pues, en segundo lugar queda esa responsabilidad social, que lo ven la empresa como su principal motivación. Y bueno, aquí en esta lámina tenemos un poco esa visualización, ¿no? de la satisfacción, empezando por la evaluación de la satisfacción de las empresas, que año tras año les hemos preguntado si ellos nos confirman que los y las estudiantes duales tienen una mejor y más completa preparación que sus compañeros que están en el sistema escolarizado, o sea, en el sistema tradicional. Y sí podemos observar que en términos generales la satisfacción es muy alta, ¿no? Estamos hablando de entre el 83% y 76%, pero desde que iniciamos las encuestas va bajando la satisfacción. Se puede explicar de que, como vimos en la lámina anterior, ahora tenemos mucha más participación de las empresas, más que el doble, o sea, en comparación con la primera vez que realizamos la encuesta del 2020-21, hemos ahora ya duplicado, ¿no? la participación de empresas. Entonces tenemos muchas empresas. En esta última encuesta había muchas empresas que fue su primer año de haber estado dentro del sistema y que a lo mejor no tenían todavía la información suficiente o pues el tiempo suficiente dentro del sistema para poder realmente decir con certeza sí estoy de acuerdo con eso. O sea, muchos nos quedaron en neutral, pero es un punto que para nosotros es clave, que tenemos que observar si esa tendencia se mantiene. Entonces, el hecho de que queremos escalar el sistema en tan poco tiempo, pues nos hace perder la calidad, y eso sí influye, como también ya lo mencionó Jimena en su presentación, ¿no? De que los beneficios que se llevan los estudiantes pues dependen de la calidad de las oportunidades de formación. Entonces eso es un factor para nosotros que es muy importante mantener en la vista. Si después pasamos a la evolución de la satisfacción de los y las egresados y egresadas, ahí preguntamos si ellos nos confirman que ellos mismos creen que sus conocimientos y competencias y habilidades cumplen con los requisitos que les piden luego en las empresas en las que están trabajando. Y ahí también en comparación del primer ejercicio al segundo, pues disminuyó, pero ya del segundo al tercer ejercicio tuvimos otra vez un crecimiento. Entonces esperamos que se mantiene ese crecimiento, que a lo mejor la baja, digamos, de la satisfacción nada más fue algo de este año, pero que va creciendo para los ejercicios futuros. Y si me apoyas, Patricia, con la última, que también ahí es algo que sí nos ha llamado mucho la atención, y eso es la congruencia teórica y práctica, que los mismos estudiantes
consideran que cada vez hay menos congruencia entre lo aprendido en la escuela y lo practicado en la empresa. Y ahí o sea, eso es algo que es muy importante. Si entre esos tres componentes que tenemos, que es la empresa, que es el plantel y que es el estudiante, si uno de estos actores no cumple al 100% con su perfil, con lo que debe cumplir, pues tenemos problemas, ¿no? Y muchas veces los planes de estudio se desarrollan al 100% en el sector público y a veces no se toman en cuenta las necesidades de las empresas. Entonces, nos da mucho gusto que en el año pasado se inició a hacer la actualización de varios planes de estudios donde sí, por parte de la subsecretaría, convocaron al sector privado de participar justo en el desarrollo de estos planes de estudios para pues evitar esa tendencia, ¿no? De que cada vez coincide menos lo práctico con lo teórico. Y bueno, en términos generales, para también concluir, si también preguntamos siempre al grupo de estudiantes y el grupo de personas egresadas si ellos recomendarían la educación dual a una persona recién incorporada en un bachillerato tecnológico, y nos hemos dado cuenta que sí, entre el 89% de los estudiantes y el 88% de los egresados y egresadas sí lo recomendarían. O sea, la mayoría sí está convencida de que es un sistema que les da muchos beneficios, pero lo importante es si nos enfocamos en ese 12 y 11% de los que no lo recomiendan, es porque han tenido malas experiencias, sobre todo en las empresas, porque les ponen a hacer actividades que en realidad no están dentro de los puestos de aprendizaje, los ponen a, no sé, sacar copias, preparar café, o sea, cosas que no tienen nada que ver con sus carreras en realidad, o porque no han tenido el seguimiento por parte de sus planteles, o que ellos mismos sintieron que perdieron ese último año de escuela con sus amigos, que también eso fue una retroalimentación que vimos bastante, o la falta de comprensión por parte de los profesores, porque ellos no entienden pues que ellos tienen justo que lidiar con eso de administrar sus tiempos entre estar trabajando en una empresa y al mismo tiempo llevar sus tareas y todas sus responsabilidades académicas, que eso significa que bajan sus calificaciones, y justo mencionaron que sobre todo si su plan a futuro es seguir estudiando, les da una desventaja para poder entrar a una universidad. Y no sé si, Patricia, tú gustas complementar algo más. Y gracias, Carla. Justo precisamente en ese sentido que mencionabas, ¿no? O sea, como que sigue y no solamente las motivaciones de las y los estudiantes, ¿no? Pero mencionabas, Jimena, también el proceso que se sigue para una educación dual pertinente y adecuada, tiene mucho que ver con estas matrices de correspondencia, ¿no? Es decir, una matriz de correspondencia es este match que se hace, a medida de tanto las bases y las materias que tiene que aprender él o la estudiante dentro de la escuela, que además pueda aprender de manera práctica en las empresas, ¿no? O sea, como mencionaba también Jimena un poco de, bueno, pues si es un despacho de contaduría, a lo mejor no va a tener todas las áreas o tendrían que buscar cuáles son exactamente los planes de rotación para esos estudiantes en los que precisamente se pueda hacer ese match de lo que están aprendiendo en la teoría con lo que van a aprender en la práctica, ¿no? Entonces, sí llega a pasar que se confunde con prácticas profesionales o la preocupación que mencionaba Jimena, ¿no? De que al final es mano de obra pues o gratuita o a menores costos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es muy importante que se tenga en cuenta que es un plan de estudios avalado y que tiene un proceso que idealmente, o que hemos visto que mientras todas las partes están involucradas, entonces el proceso se puede dar de mucho mejor manera, tanto con los beneficios que mencionaba Jimena para la empresa, para la escuela y para él, la estudiante, ¿no? Entonces, y es un tema de mucho cuidado que nosotros también hemos observado, que precisamente al escalar el sistema y pasar de a lo mejor 1,000, 2,000 estudiantes a que en un periodo relativamente corto de tiempo ya tenemos más de 30,000 estudiantes, pues con ese escalamiento tanto la satisfacción como los problemas crecen. Entonces es de gran cuidado y parte de lo que nosotros también estamos trabajando y en los esfuerzos hacia donde vamos es precisamente que la calidad
y que la implementación del sistema sea la adecuada para todas las partes involucradas. Creo que eso es importante, no nada más en temas de motivación, sino en la calidad para que la educación realmente sea adecuada y que entonces tengamos que se traduzca en estas oportunidades tanto para las empresas como para las estudiantes. Perfectísimo, no, pues muchísimas gracias. Ya tenemos bastantes comentarios que ahorita están empezando a salir. Yo les propongo que hagamos rondas de 3 preguntas. Tenemos ya algunas en el chat. También voy a abrir, les pido que si quieren abrir micrófono para hacer la pregunta directa, lo puedan hacer desde este medio. Ya tenemos algunas. Si quieres, Patti, te damos la palabra para que empieces a comentarlas de quién son y ahorita damos paso para que las puedan contestar nuestros panelistas. Ok, María Guadalupe Gómez dice, bueno, felicidades por el estudio y gracias por la presentación. Ojalá podamos incluir algo de los hallazgos en la investigación y la práctica educativa en los CONALEP, además de propiciar que más planteles se incluyan en el SET. A partir de los resultados de su indagación, ¿qué asociación podríamos hacer entre la experiencia en el bachillerato dual y las prácticas profesionales curriculares que tienen algunos planes de estudio de licenciatura? A nivel conceptual, ¿qué asociaciones podríamos hacer entre el aprendizaje situado, como lo trabajaron en su investigación, y el practicum de las escuelas de formación de profesores? Eso sería como una parte. Y luego Caro Silva dice, ¿cómo llevar desde la ciencia como investigadora a la puesta en marcha de estos programas de manera efectiva, evitando la corrupción como en Jóvenes Construyendo el Futuro, y que no sea solo en mejor vigilancia y seguimiento, sino política pública efectiva? Entonces dejamos abierto. Perfecto. ¿Alguien quiere concluir con esta ronda abriendo micrófono y preguntando? Bueno, yo, personal pregunta, me quedo mucho con la inquietud de los egresados. Creo que es un reto que se enfrentan usualmente en todas las prácticas, tanto yo lo pienso en universidades, que usualmente es, ¿qué pasa con el egresado? ¿Lo perdemos porque ya salió de la escuela y ya no quiere saber nada? ¿O porque no hay este vínculo y esta conexión desde el inicio que se siga fortaleciendo? Porque creo que ese es el reto de siempre. Nunca sabemos si consiguieron trabajo, cómo les fue, y creo que no solamente en este sistema, sino en general. ¿Ustedes alguna propuesta o algo que detecten? En ese sentido, Patricia, de qué pasa con los y las egresadas, o sea, particularmente en el nivel en el que estamos nosotros de media superior y a lo que van nuestras encuestas, como bien lo mencionaba Jimena, pues muchos de esos egresados o egresadas prefieren estudiar el siguiente nivel, ¿no? Entonces, digamos, la parte de la educación dual les permite desarrollar estas habilidades pues que ya no les llaman blandas, pero toda la parte de interacción social, de responsabilidad, de empatía, de comunicación y de seguridad, todas estas habilidades se las llevan y generalmente continúan sus estudios porque precisamente no encuentran ese valor agregado que, por ejemplo, en otros países tiene el hecho de tener ya esta educación bivalente y tener un grado dual, ¿no? O sea, como decía Carla, ¿no? En Alemania a lo mejor eso es suficiente para tener un buen trabajo y un buen salario. Desafortunadamente en México a lo mejor no es la realidad de todos los estudiantes y las estudiantes, ¿no? O sea, sí buscan ese siguiente nivel y en algunas, incluso creo que parte de las encuestas, si Carla me corrige si no estoy correcta, es que muchas veces no se quedan en la misma empresa en la que trabajaron, en la que realizaron los sus estudios como estudiantes duales. Pero sí que esto les sirve para encontrar trabajos en otros lados, ¿no? Y la participación a veces de las empresas es la misma, ¿no? O sea, ya lo por mí, se me van. Entonces, algunas empresas lo que hacen es que apoyan a los y las estudiantes para que sigan sus estudios y puedan seguir trabajando con ellos, no digamos que los esperan, porque esa inversión vale conservar ese tipo de expertise, ya lo moldearon. O sea, al final es un traje a medida. Entonces, eso es lo que a veces llega a pasar, pero usualmente lo que sucede es esto, que se van a estudiar
y que llevan estos conocimientos, o incluso, como mencionaba también Jimena, un tema de orientación, ¿no? A hablar de estudiantes de 15, 18 años, al final este sistema es oportuno para que ellos y ellas decidan si realmente esa es la carrera que quieren estudiar, ¿no? Los alumnos se siguen por la misma línea y otros se dan cuenta que a lo mejor mecatrónica no era lo mismo que automatización, ¿no? Y que si a ellos les gustan los coches, pues probablemente vayan a encontrar mejores oportunidades en una carrera de automatización y están en un tiempo, digamos, adecuado o idóneo para cambiar de opinión y no cuando terminan una carrera, ¿no? Ya nosotros nos enfocamos en el tema de media superior. También consideramos que es importante que estos temas de orientación a lo mejor se lleguen a hacer incluso desde la secundaria, para que puedan tomar estas decisiones con mucho más tiempo y entonces, pues sí, que dedicarse o desarrollar esas habilidades para lo que realmente es el libre de interés y traer sus oportunidades. Esto en el sentido de qué pasa con los egresados. Me repiten la primera parte de las otras preguntas. Pues, Jimena, ¿tú quieres sumar algo al tema de Sí, la primera pregunta? yo quería hablar justamente de de la pregunta que nos hizo Guadalupe Gómez sobre la asociación con las prácticas profesionales. Creo que aquí hay varios aspectos a rescatar y de los cuales podemos aprender en formación dual, en el sentido que ese paso por la empresa, por llamarle de alguna manera, o sea, tiene una asociación directa con el plan de estudios, o al menos debiera tenerlo. O sea, están, digamos que las empresas comprometidas a efectivamente proporcionarles a los estudiantes esa experiencia de aprendizaje que se alinea, ¿no? a la formación que recibieron en sus escuelas. Y en ese sentido se realiza, bueno, se comprometen a brindar un plan de rotación dentro del trabajo en las empresas, de manera que puedan ir aprendiendo las diversas, digamos que diversas áreas de formación que abarca esa carrera técnica en particular que están estudiando los estudiantes. Y en ese sentido creo que es la parte que es diferente a las prácticas profesionales, ¿no? No existe, o sea, si bien en las universidades pueden tener relación con las empresas, esa parte de tener como un plan a la medida, digamos, de lo que se debería hacer para esa carrera técnica, no existe en las prácticas profesionales. Entonces, digamos que esa planeación pudiera ser un aspecto del cual se pudiera aprender cuando esos planes de rotación ocurren. Algo que sí observamos nosotros en la investigación es que hay mucha, digamos que heterogeneidad en la aplicación de esos planes de rotación, o sea, en lo efectivos que son esos planes de rotación en algunas empresas, sobre todo las más pequeñas. En las empresas más grandes, pues se tiene como que todas esas áreas, divisiones, departamentos en los cuales los estudiantes efectivamente pueden aprender un poquito de cada área, ¿no? Pero si es una empresa, digamos que más pequeña, más chiquita, esas oportunidades pues se ven un poco diluidas. Entonces, bueno, ahí hay digamos que un área a revisar, pero esa yo la miraría como la principal diferencia. Ahora revisando la pregunta de Caro Silva acerca de cómo se puede poner en marcha estos programas de manera efectiva, evitando la corrupción. Digo, yo no estoy segura que en Jóvenes Construyendo el Futuro haya corrupción. Aquí seguramente Enrique quiere comentar. Conozco experiencias muy positivas de la participación de estos jóvenes en diferentes ámbitos laborales, ¿no? O sea, creo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro nació con mucho estigma, que se
que se alimentó un poco en los medios de comunicación con esto de que si les dábamos trabajo a los ninis o que si los ninis se les pagaba por no hacer nada, ¿no? O sea, creo que no se entendió muy bien qué es lo que pasa en jóvenes construyendo el futuro. Nada más quiero dejarlo así como de pasadita. Enrique va a tener creo que una sesión justamente presentando hallazgos de jóvenes construyendo el futuro y podemos hablar de eso a mayor detalle, pero sí, algo que ha funcionado bien en educación dual es justamente esa vinculación entre los diferentes sectores que a veces están muy desarticulados, ¿no? O sea, en la medida en la que, sobre todo a partir de educación media superior, esa interrelación entre el mercado laboral, la oferta educativa, tiene que estar, o sea, se tienen que hablar. Necesitamos que se hablen justamente para que o sea, se forme a las personas en lo que efectivamente se necesita en las empresas, en el contexto, incluso en la zona geográfica, ¿no? Donde se están formando los estudiantes. Algo que nosotros vimos es que esta parte de, bueno, que haya alineación entre las carreras que se ofrecen en Coahuila con relación a las empresas que están instauradas ahí, muchas en el plano de, por ejemplo, de los automóviles y eso, esas necesidades necesitamos en concurso, en conjunto, entre sector educativo y laboral. Enrique, ¿quieres decir algo a este respecto? Creo que convendría mucho. Sí, bueno, no tanto, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Me da muchísimo gusto y en serio que felicidades por una excelente presentación de lo que es el sistema de educación dual. Yo me había quedado en el modelo de educación dual, entonces me da mucho gusto ver lo que ha crecido el sistema y la cantidad de empresas que están vinculadas, ¿no? Digamos que es otro rollo a lo que veíamos hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es tanto, bueno, podemos platicar sin duda y hacer reflexiones con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero antes que nada yo quisiera, tengo varios comentarios de la presentación que elaboraron y la primera es, me queda claras las ventajas, yo que a muchos nos quedan claras las ventajas que tiene que el joven se inserte dentro de una empresa, esté ahí metido durante buen rato, digamos, y aprendiendo una serie de códigos laborales muy, muy importantes, ¿no? Esa es, digamos, una de las recomendaciones que se mencionan muchísimo cuando se habla de la empleabilidad, la ventaja de estar digamos, con estancias, pasarelas, digamos, estancias como las de joven, consultores durante todo un año. En fin, el contacto con la empresa y el aprender haciendo, el aprendizaje situado, como tú has comentado, Jimena, son muy, muy importantes. Eh, entonces, no me queda la duda para nada de que se promueven habilidades técnicas importantes vinculadas con el estudio. Sin embargo, la pregunta que yo me hacía ahorita escuchándolas es, bueno, ¿en qué medida el programa y cómo lo hace, si es que lo hace, procura el desarrollo de habilidades emocionales, sociolaborales, toda una serie, por ejemplo, de aspectos que se han reiterado en la formación de los jóvenes, como es, por ejemplo, el manejo de un segundo idioma, de manejar ciertos elementos de microemprendimientos, por ejemplo, eh, porque, ¿cómo se llama? Hay otras empresas que justamente ponen el foco en esto, ¿no? Una segunda consideración es, por ejemplo, y me hace pensar también, aquí lo vinculo con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es en qué medida estos programas, a final de cuentas, favorecen a los que más tienen, ¿no? Por ejemplo, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y los ejemplos que han mencionado ustedes son como similares, hay una clara diferencia entre un joven, digamos, que se sube a la plataforma y logra trabajar, por ejemplo, en Herdes, o en Chedraui, o en Bimbo, grandes empresas con mucha gente, con muchos procesos, con nuevas formas de comunicación, etcétera. Sí, a diferencia de un joven que se emplea, por ejemplo, en Chiapas o en Oaxaca, en un taller artesanal donde elaboran rebozos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, las implicaciones en términos de estratificación social son muy, muy importantes, ¿no? Se segmenta, a final de cuentas, a los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, el programa, tanto este como lo mencionaremos nosotros cuando pongamos el programa de jóvenes construyendo el futuro, pues evidentemente están, digamos, teniendo una función diferencial dependiendo de los sectores de población a los que están dedicados, ¿no? Y esto, claro, se ve
influenciado por la heterogeneidad bárbara, realmente brutal, de empresas, de contextos, de tipos de jóvenes, etcétera, etcétera, que pueden acceder a estos programas, ¿no? Entonces considero que ahí sería importante, por ejemplo, poner, ¿cómo se llama? Poner el dedo, ¿no? Estar muy pendientes, por ejemplo, de en qué medida el programa está llegando a los jóvenes a los que quiere llegar. Otra pregunta que realmente me interesaría que pudieran comentar es, por un lado, ¿cuál ha sido, por ejemplo, el perfil de carreras, por ejemplo, que se han incrementado en los últimos años, ¿no? Yo me quedé al principio con que había, digamos, algunas carreras, ingenierías, etcétera, como muy tipo, que se promovían en la educación dual. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, por dónde ha ido el crecimiento. Y la última pregunta es, ¿cuáles desde su punto de vista consideran ustedes que son los principales problemas a los que se enfrenta el sistema de educación dual para que se convierta en una opción, digamos, que tenga más impacto como programa de formación para los jóvenes de bajos recursos en México? Gracias. Gracias. Carla tenía levantada la mano. Terminamos con Patricia y ahorita vamos con una nueva ronda. No te escuchamos, Carla. Tienes apagado tu micrófono. Perdón. Sí quería agregar algo a la primera pregunta en cuestión de qué es la diferencia, ¿no? Con prácticas profesionales, añadir a lo que ya mencionó Jimena. Yo creo que un factor también muy importante es el tiempo. Si hablamos de educación dual, aquí en México es mínimo un año estar participando dentro de la empresa, en el mejor caso 2 años. Si comparamos, por ejemplo, con Alemania, ahí siempre son mínimo 2 años y medio, si no 3 años. Y nos hemos dado cuenta, entre más tiempo los estudiantes están dentro de la empresa, pues mejores son, digamos, sus aprendizajes y mejores son sus beneficios. Entonces también ese es un factor muy, muy importante que quería nada más agregar a lo que ya mencionó Jimena. Y también agregando a la pregunta de Patricia del seguimiento, dentro, o sea, todos los estudiantes que están dentro de la educación dual, en teoría, se tienen que registrar en una plataforma académica. El problema que tenemos es que se registran con sus correos de los planteles. Entonces, una vez que ellos terminan y salen del sistema, aunque tenemos un correo electrónico, ese deja de funcionar. Entonces, ese es el problema que vemos ahí con el seguimiento. Y justo tuvimos una reunión justo esta semana con nuestras contrapartes de la SEMS, donde estuvimos hablando de eso. Y sabemos que en algunos casos, por los subsistemas, por estados, por ejemplo, el CONALEP en el Estado de México, ellos tienen su propio sistema de seguimiento y sí les hacen también encuestas a sus estudiantes, no importa si son duales o no, pero ellos sí llevan un seguimiento. Entonces, eso sería lo deseable, ¿no? Y eso es lo que tratamos de empujar un poquito ahora, de que ya sea a través del nivel nacional o que se baja al nivel estatal, de que exista ese seguimiento por parte de los subsistemas justo para saber a qué se dedican, ¿no? Una vez que terminan. Entonces, ahora tal vez llegando a la pregunta de las regiones, sí es algo muy difícil y muy complicado, y estamos muy conscientes que hay ciertos estados donde tenemos una mayor presencia de la industria, donde sí está mucho más desarrollado el sistema. O sea, si vemos todos los estados del norte, si vemos el Estado de México porque ya lleva años, o sea, porque fue como de los primeros estados donde se empezó a trabajar en la educación dual, pero también por la presencia de la industria que hay, sí vemos que está mucho más avanzado, y justo para nosotros es también en estos próximos 3 años un reto al cual nos queremos enfrentar, de llegar a estados donde no contamos con empresas grandes, y por eso estamos buscando nuevos sectores. O sea, ya hicimos un piloto el año pasado con el sector público y el sector agropecuario, y también puede funcionar. O sea, bueno, otra vez comparando con Alemania, esos 2 sectores allá son sectores muy tradicionales de la educación dual, que hasta el momento en México no se habían considerado, que también sí es
también hay una diferencia muy grande, sobre todo con el sector público, porque hay una rotación muy frecuente del personal, lo que hace muy difícil capacitar a las personas, o sea, porque dependiendo de la administración pública van rotando muchísimo, pero eso serían como áreas de oportunidad, sobre todo para los estados del sur, donde no contamos con industria, pues tener puestos en funciones en los ayuntamientos, en todas las instituciones públicas. Y con la pregunta de las carreras más cursadas, o sea, en la encuesta del año pasado salió que las 5 carreras más cursadas fueran las de contabilidad, administración, programación, alimentos y bebidas y electromecánica industrial. Son las que más escogen los y las estudiantes. Y las empresas, o sea, si vamos por los sectores, de cuáles sectores vienen las empresas que participan, vemos que la mayoría viene de servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas, después servicios profesionales, científicos y técnicos, industria automotriz y de transporte, industria alimentaria y comercio al por mayoreo o menoreo. O sea, esos son como los sectores y áreas que por lo menos en la encuesta, al grupo de personas al que llegamos nosotros con la encuesta es donde más retroalimentación estamos obteniendo. Patricia, te daremos a ti la palabra. Muchas gracias. También complementando precisamente las dudas de maestro Enrique, ¿verdad? Me parece. Tiene ahí otro nombre, si no me equivoco. En el tema del sesgo, efectivamente, es muy distinto el plan o la educación que recibe un estudiante de un estado con un índole industrial a uno a lo mejor que tiene mucho más carácter turístico o que son zonas donde pues es muchísimo más complejo llegar, ¿no? Eso por un lado, como decía Carla, son parte de lo que nosotros también ya hemos detectado y que en esta etapa queremos precisamente abordar, ¿no? Saber cómo sí se puede hacer en estas zonas, ¿no? Y eso por un lado. Y mencionado también los pilotos que decía Carla, o sea, por ejemplo, ya hemos trabajado, por ejemplo, mucho con Oaxaca, tenemos ahí también algunos casos de éxito con empresas fotovoltaicas, una empresa fotovoltaica en Oaxaca, porque también lo está haciendo muy bien de aquel lado. Tenemos también algunas buenas prácticas en Quintana Roo, y tratar de cómo sí se puede mejorar el sistema. Eso por un lado, ¿no? Y parte de los sesgos que vemos, además de que los pilotos precisamente miran hacia que el modelo se pueda adaptar. Digo, la ventaja es que el modelo es tan noble que precisamente estas matrices pueden hacer que encontremos cómo sí las necesidades tanto educativas como de las, a lo mejor, pequeñas empresas, artesanas, etcétera, se puedan empalmar para que la educación se dé de una manera bastante prolífera para estos estudiantes, ¿no? Eso por un lado, y en temas de género, que también mencionaba Jimena, también ese sesgo que vemos que es muy importante en carreras STEM, también es esa brecha, ¿no? Sabemos que hoy la dificultad no es nada más un tema de brecha probablemente por estereotipos arraigados, sino también por una falta de sensibilización de a lo mejor los ambientes donde ellos van a trabajar, ¿no? En el área educativa con orientadores y orientadoras, o temas de vinculación, como también en las empresas, ¿no? Que al ser a lo mejor, por ejemplo, algunas de carácter muy industrial, pues existe este sesgo o esta dificultad a la que las estudiantes se enfrentan, a diferencia de sus partes de la carrera. En el tema de las carreras, preguntaba, o sea, como Carla bien hizo énfasis, esas son las carreras que más o que más demanda tenían, pero existen actualmente ya muchas carreras en las que la oferta puede ser dual, o sea, pilotaje de drones, mecánica, mecatrónica, mecánica, también industrial, informática, asistentes dentales, autopartes. El programa realmente es muy grande y existe hoy una ventaja, también yo veo que a lo mejor lo mencionamos a lo largo de estos años. Actualmente ya existe un comité directivo de educación dual y existen comités estatales, es decir, ya tenemos un anclaje institucional importante que permite que el sistema empiece a avanzar y donde se toman estas decisiones de qué carreras se pueden modificar, cuáles planes de estudio, cuáles podríamos ofertar o generar en una modalidad dual. O sea, digamos, ahí ya
Protégete Dicen también ya ha tenido participación en estos comités directivos donde proponen carreras donde ellos ven que puede haber una oportunidad para los estudiantes dentro de esas áreas, ¿no? Esto por un lado. Este comité dual lo lidera la SEP, está conformado por actores importantes de todo el sistema, tanto del sector educativo, de los sistemas también, directivos, empresarios, cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayuda a que se vayan detectando estas necesidades y se puedan ir fomentando desde arriba, ¿no? O sea, que realmente esto se impulse, que vaya avanzando de una manera pues, cada vez más sustentable. Ok, Y tal gracias. vez, si puedo agregar algo ahí, también algo que hemos notado en ese último año, que también antes era un trabajo tal vez aislado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Hoy en día la misma Secretaría busca trabajar en conjunto con la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Hacienda, Economía, y justo para ver dónde a lo mejor tenemos estados donde necesitamos apoyar más para que funcione el sistema y para llevar esas oportunidades a esos estados. O sea, ya se está mucho más movilizando y también buscando esa sinergia entre diferentes secretarías y pues involucrar todas las partes, que también pues no solo es el sector público, sino también el sector privado. Eso solo para añadir. Muchísimas gracias. Fuente Patiño, tenías una pregunta en el tintero que nos ibas a orientar. Sí, de hecho, bueno, es por parte de Silvia Bandig y nos dice, creo que faltaría un análisis de nuestras tradiciones educativas y la cultura empresarial mexicana para poder encontrar respuestas a los problemas encontrados. A ella le gustaría comentar un poco al respecto. Dejamos el micrófono abierto para que ella participe. Adelante, Silvia. Sí, muy buenas tardes. Primero quisiera felicitar mucho por este estudio y además realmente me parece muy importante que al fin la Secretaría le esté dando la importancia que tiene este tipo de educación dual para el desarrollo de nuestro país, digamos, como oportunidad de formación a nuestros jóvenes. Creo que esta educación dual es fundamental para también romper ciertos paradigmas educativos que creo que si no los trabajan y no trabajan con una buena capacitación docente, esta enorme distancia entre lo que es el currículum y las necesidades cotidianas, concretas de las empresas, va a ser muy difícil tender puentes ahí. Nuestra tradición cultural en México es de una educación muy teórica, muy verbal, muy poco práctica. Inclusive en la primaria tenemos un problema gravísimo al respecto, que los niños se exige de ellos que estén sentados y quietos toda la mañana y no pueden manipular, no pueden experimentar, no pueden participar, yo diría, con el cuerpo completo, es decir, incorporar realmente los conocimientos. Entonces, para nuestros estudiantes cuando llegan a la prepa y tienen por primera vez la oportunidad de estar en empresas, es por primera vez estar en contacto directo con lo que se está viendo teóricamente en el currículum, si eso está bien homologado. Pero para homologarlo bien, pues los profesores necesitan conocer muy bien esas empresas y los currículums y las competencias clave, y los profesores requieren de otro tipo de capacitación al que han tenido tradicionalmente en nuestra formación docente. La cultura en ese sentido nuestra es totalmente diferente a la cultura alemana desde el preescolar. Digo, entonces es sumamente difícil homologar los sistemas y tratar de transferir el conocimiento de un país que tiene una tradición educativa tan diferente al nuestro. En mi caso tuve la fortuna de ir al colegio alemán en México, entonces conozco muy bien ambos dos sistemas y además de que me preparé en la Escuela Nacional de Maestros y trabajo en una universidad pública, creo que ahí se necesitan ir tendiendo puentes mucho más explícitamente
y necesitamos también dar mucho mayor oportunidad en las empresas y con las empresas a ver cómo se hace ese acompañamiento a las personas que llegan a nuestra empresa a colaborar. Porque no son achichincles, no son gente que podemos poner nada más a sacar copias. Digo, también hay que hacer el trabajo de a pie, ¿no? Barrer, lavar, sacar copias, llevar archivos, hacer un montón de cosas. Pero muchas veces las empresas usan a los estudiantes jóvenes como mano de obra barata y no se ocupan de realmente introducirlos en la lógica del funcionamiento de una empresa y en la lógica de un trabajo en equipo. Y ahí también pues necesitamos hacer muchísimo más trabajo con las empresas que colaboran para que se entienda el modelo y para que los trabajadores que están en la empresa también lo entiendan. Porque finalmente son con los trabajadores de la empresa, no con los directivos que toman la decisión de participar en un programa con la SEP, sino que los trabajadores que están en el cotidiano, los que deben entender el modelo para poder funcionar mejor como acompañantes e introductores de los diferentes procesos a los jóvenes. Yo creo que en ese sentido, el éxito a largo plazo y la sustentabilidad de un modelo dual tiene que realmente estar culturalmente enraizado en nuestras tradiciones y hay que hacer ahí todo un proceso de formación reflexiva para que se pueda hacer una transformación de las prácticas tanto educativas como empresariales para que pueda haber esta conjunción que un sistema dual requiere para ser realmente exitoso, ¿no? Y para no ser nada más, digamos así, como un escalón para la educación superior, creo que es muy importante en mi propia experiencia como docente universitaria, los chicos que vienen de un CONALEP vienen generalmente bien preparados en muchos aspectos y tienen más herramientas, digamos, prácticas y concretas que los chicos que vienen de los bachilleratos generales. Pero en general esta conjunción de que cualquier trabajador, no importa el nivel en el que se va a desempeñar, tiene que ser al mismo tiempo educado integralmente para poder trabajar en equipo, para tener las capacidades socioemocionales que requiere para su trabajo. Todas estas cosas están muy relegadas en nuestro sistema mexicano. Y eso es algo que, pues en este sistema dual se va pues a notar muchísimo más que en los otros sistemas, porque seguimos con un modelo educativo totalmente teórico, fragmentado por disciplinas, que no integra, no hace los puentes entre una disciplina y otro, no trabaja las capacidades socioemocionales de los estudiantes, no trabaja en equipo, no enseña a trabajar en equipo. Toda la parte del desarrollo integral, del desarrollo ciudadano, del desarrollo para la paz, como diríamos, para la construcción de ambientes de paz, como lo manejan algunas corrientes pedagógicas, son cosas que están totalmente desatendidas en nuestro sistema educativo, ¿no? Y que, bueno, pues en el sistema dual es a donde emergen de manera bastante pues evidente en los problemas que mencionó Jimena que han encontrado, ¿no? Y pues quería yo hacer este comentario porque es un poco amplio y pues tiene que ver con cuestiones también de enfoque pedagógico, de tradiciones culturales y de encontrar estos nuevos paradigmas que nos implican mucho más que el conocimiento o la habilidad específica para poder desempeñarte en un trabajo manual, ¿no? Implica
muchísimo más en el área del desarrollo humano para que las cosas funcionen de otra manera, ¿no? Y la propia cultura empresarial mexicana también se tiene que transformar, ¿no? Y eso sería una buena oportunidad de esta, pues, alimentación mutua para ir trascendiendo estos esquemas, ¿no?, que tenemos tan arraigados en nuestro entorno. Pues hasta ahí yo creo que es sumamente importante seguir haciendo investigación y seguir dándole seguimiento a estos esfuerzos de lograr estas transformaciones en nuestro sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Tenemos ya 3 manos levantadas. Espero que sean un poquito más concretos. En 10 minutitos vamos a ir cerrando. Voy dándoles la palabra conforme voy viendo las pantallas. Entonces sería Patricia, luego Jimena y cerramos con Enrique. Y todavía vamos a dar la palabra a Juan. Entonces, sí, por favor. Gracias, Luis. Sí, para ser muy breve, tienes razón, señora Silvia, en el sentido de es importante entender estos puentes, ¿no? Y también es importante recalcar que hoy, precisamente, pues nos queda claro que las condiciones, tanto educativas como de país, no son las mismas en Alemania que aquí, ¿no? Entonces, el modelo que nosotros impulsamos a través de nuestras iniciativas en cooperación con la SEP y con el sector privado, es el modelo mexicano de educación dual. Es decir, este modelo ya es un modelo adaptado hacia las necesidades del país. Eso por un lado, ¿no? Entonces, existe un modelo puro. Hay algunas empresas de grandes nombres que a lo mejor ya conocen un modelo europeo que lo aplican de esa manera, ¿no? Que digamos que están fuera del sistema y fuera también de lo que nosotros podemos a veces observar. Pero la gran mayoría de ellas lo que hace hoy es un modelo mexicano de educación dual, ¿no? Eso por un lado, buscando precisamente tropicalizar y adaptarse a las necesidades del país y que realmente sea sustentable, ¿no? Eso era lo que quería mencionar y nada más que ser muy breve del lado. Sí, efectivamente también el tema de que la persona adecuada para conocer el sistema tendría que ser la persona que esté involucrada 100% en la educación y en la formación de estos estudiantes, ¿no? Entonces, existe esta figura por parte de las empresas que nosotros llamamos tutor, existe esa misma figura que da ese seguimiento educativo dentro del plantel, que sería él o la administradora. Nosotros, en nuestro proyecto anterior, muchos de los esfuerzos que se han hecho precisamente es mejorar, ¿no?, y capacitar a estas personas. Actualmente ya existen estándares de conocer para participantes de la educación dual, ¿no? O sea, que haya estas capacitaciones de formación de formadores, que es precisamente la intención de que pueda ser sustentable y que se pueda adoptar. O sea, darles las herramientas a esas personas para que también puedan seguir expandiendo ese conocimiento y poder aplicar el modelo de manera adecuada. Entonces, muchos de los esfuerzos y de los primeros slides que compartimos con la cantidad de personas capacitadas, la gran mayoría de esas personas capacitadas están involucradas tanto en el sector privado como en el sector educativo, precisamente para ir viendo esas brechas y generar esos puentes. Sería mi aportación respecto a esto para hacer muy breve adelante, Jimena. Bueno, Jimena, por favor, te escuchamos. Gracias. Pues les agradezco mucho la conversación y sus comentarios. Yo o sea, veo un interés en que hablemos un poco de la adaptación del modelo alemán. Evidentemente, pues es otro contexto y el sistema de educación dual ha sido adaptado a muchos digamos, a muchos países y muchos de ellos fuera digamos que de la cultura alemana, ¿no? O sea, hay muchas adaptaciones y en ese sentido hay mucha variación también en la implementación de los modelos. Creo que aquí hay que entender, y algo que mencionaba Pati, es que sí, esto que estamos ya viendo, sí ya es la adaptación, ¿no? O sea, ya es cómo se ha estado
consolidando esta estrategia en México y cómo ha podido funcionar en el sistema de educación de media superior, que como ustedes bien saben es uno de los más diversos y complejos de nuestro sistema educativo, ¿no? O sea, creo que ya el hecho de que esté operando en estas modalidades ya en sí mismo es, digamos, algo exitoso y digamos, que el incremento también en las escuelas y en la matrícula habla de que algo también bueno ha generado que más empresas están interesadas en participar y que de la misma manera más estudiantes lo están. Una cosa que no hemos tocado y que es como el elefante en el cuarto es el asunto de los dineros, ¿no? Seguro ustedes saben, las escuelas no tienen dinero adicional para operar esto. O sea, la figura que opera como contacto para vincular a los estudiantes con las empresas, para motivar a los estudiantes, no recibe un incentivo, no existe un sueldo aparte para estas personas, o sea, lo hacen realmente pues con los recursos que tiene la escuela, con el tiempo que les queda, y en ese sentido, pues luego por eso a mí me gusta dar una mirada, digamos que positiva del modelo. Hay muchas áreas de oportunidad que a lo mejor en otra conversación hablamos de eso, ¿no? De lo que está pasando en las empresas. Veía un comentario ahí que habláramos un poco también de la percepción social en las escuelas y en los CONALEPS, que también es muy distinta a la percepción que se tiene de estas modalidades educativas de acuerdo a las entidades en las que estemos hablando. O sea, aquí con lo que quiero, digamos que concluir es que es una oportunidad para los estudiantes para aprender de forma distinta, para tener oportunidades de aprendizaje distinto, tiene sus áreas de oportunidad. Esas a las que van también son bien diversas pues esta heterogeneidad tiene relación con las características de los estados, ¿no? Que también tenemos mucha desigualdad económica y social dentro de la República Mexicana y eso evidentemente se transfiere a la forma en la que opera y las oportunidades que tienen de ingreso los estudiantes en las entidades. Pero al momento me parece que hay ciertas ventajas. Había también por ahí un comentario de que o sea, que está muy claro qué ventajas le ofrecen a los estudiantes, pero que viéramos un poco más del otro lado. Entonces sí creo que los estudiantes aspiran a educación superior y que ahí pudiéramos estarles quedando debiendo por el asunto que ya les había comentado, ¿no? Yo en las entrevistas que realicé también con tutores en las empresas, sí había digamos que una percepción desalineada de para qué era el modelo de formación dual y esta digamos como visión de que formación dual es una modalidad de salida, ¿no? De empleabilidad directa sin tomar en consideración, pues, cuáles son las expectativas de los estudiantes mismos. Y ahí creo que sí tenemos que entender que ese modelo de formación que estamos importando de Alemania, que a lo mejor allá sí tiene esa orientación, aquí no puede tener. Aquí no la puede tener, ¿no? Entonces necesitan darles las herramientas a los estudiantes para que efectivamente puedan aspirar a alcanzar lo que buscan, ¿no? Y si es eso, educación superior, pues hay que trabajar para que estén preparados, para que puedan presentar ese examen de educación superior y poder ingresar. Y hay que hacer las modificaciones en el mercado laboral que les permita a estos estudiantes poder trabajar y estudiar, porque efectivamente lo buscan, ¿no? Entonces,
entre esas cosas que han estado cambiando a raíz de formación dual, a mí me gustaría ver que en las reformas laborales, por ejemplo, que ahorita hay muchas que se han estado impulsando, se vea también este aspecto de hacer una oferta laboral más flexible para que las personas puedan pues realizar actividades de manera diversa y poder consolidar trayectorias como las desean, ¿no? Creo que eso sería una buena cosa que pudiera surgir a partir del modelo de formación dual. Y ya me callo porque Luz me va a regañar. No, no te regaño, pero sí tenemos ya muy pocos minutos. Es que le encargo a Enrique y a Juan que también sean concretos en su participación final. No, sí, gracias, y muy breve. Lo que pasa es que el comentario de Silvia y los comentarios posteriores me hicieron recordar, había un investigador, Eduardo Weiss, en el DIE, y me acuerdo que cuando se comentaba y se platicaba alrededor del modelo de educación dual, él decía, es que el modelo de educación dual solo funciona en Alemania, ¿no? Entonces, justamente están hablando ustedes de esta ventaja, por ejemplo, de este sistema de educación dual, de esta tropicalización que se está haciendo, porque reconoce uno que, como comentaban las compañeras, que realmente el modelo de educación dual, los niños desde secundaria es parte de la cultura de los países, ¿no? Tanto como en Suiza, como en Austria, como en Alemania, como tres países donde se practica particularmente esto, ¿no? Entonces, la verdad que sí me da gusto que se esté trabajando en una adaptación de alguna manera más aterrizada, digamos, de lo que implica un programa de estos para las condiciones de México, ¿no? Un segundo comentario es, me pregunto, por ejemplo, en qué medida se están haciendo investigaciones, porque como ustedes dicen, la relación es simplemente escuela-empresa, los procesos, el perfil, las formaciones, por ejemplo, de los propios capacitadores, el entendimiento de los capacitadores de lo que es el programa. ¿Qué tanto se trabaja sobre estos temas? Digamos, ¿qué tanta investigación han hecho ustedes sobre cómo se ha desarrollado este tipo de relaciones en los últimos años? Y una última, ¿cómo se llama? Comentario. No se ha hablado y me intriga a mí mucho, ¿cuál es el perfil de ingreso de estos jóvenes? Porque no sé si cualquiera entra, si hay algún, digamos, examen, si se requiere, por ejemplo, el manejo de ciertas competencias básicas, porque sin duda veo que el programa lo demanda de alguna manera. Y también, por último, yo comentaba en mi anterior intervención sobre los aportes, digamos, clarísimos que tiene el sistema de educación dual en el desarrollo de habilidades técnicas. Pero no he visto, digamos, que hayan comentado algo sobre en qué medida el programa también está interesado en el desarrollo de habilidades socioemocionales y sociolaborales, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, nosotros estamos viendo en investigación de jóvenes construyendo el futuro, que algo de lo que más valoran los jóvenes en su paso, digamos, por las empresas, muchas cosas se aprenden tácitamente, en otras ocasiones hay programas específicos para el desarrollo de estas habilidades. Pues la pregunta es, bueno, ¿qué tanto el sistema de educación dual en su operación ahorita está contemplando el desarrollo de este tipo de habilidades que últimamente la verdad que son muy importantes y muy valoradas por el mercado de trabajo? Muchas gracias. Juan, cerramos contigo. Uy, creo que no está Juan presente. Bueno, yo de cualquier forma ya ahorita voy a tener que ir cerrando precisamente por tiempo, son 5:53. Es un tema sobre el cual yo tenía un montón de preguntas también. Justo iba a comentar lo de Eduardo Báez, que tuve la oportunidad también que me lo dijera en esos mismos términos. Pero bueno, yo espero que esta conversación la podamos continuar en diferentes espacios. No es la última vez que vamos a trabajar educación media superior y modelo dual y muchos otros aspectos se quedaron en el tintero. Finalmente, los invitamos tanto el INIDE como los que estamos coordinando propiamente este seminario, que somos Patricia Patiño y su servidor, a la próxima sesión del seminario, que en ese momento nos va a presentar el 7 de marzo Alma Beatriz Rivera Aguilera, el programa Difusión y Divulgación de la Investigación Educativa con Enfoque Social desde la perspectiva de la Biblioteca Universitaria. Voces, prácticas y productos en 3 universidades mexicanas del 2010 al 2020. Les juro que si no fuera el tema de que el tiempo, me quedaba otra hora con ustedes con muchísimo gusto. Pero en fin,
Pues por mi parte ha sido todo, les agradezco muchísimo y que sigamos en comunicación. Las preguntas que hayan llegado al chat se los voy a comentar a los panelistas para que también pueda socializarlos con ellos. Lamentablemente ya por tiempo tampoco pude darles más espacio, pero da cuenta del entusiasmo e interés sobre la temática.